Si no era ir a los kioscos y comprarme los alfajores y todas esas cosas. Pero fue venirme la diabetes y como que... Insulina me doy de mañana para bajar más el tema del desayuno, después de noche si estoy muy alto y después en la merienda. El niño ayuda a producir insulina para la madre. Mientras estás embarazada. Seguro. Ay, qué increíble. Porque el bebé trabaja para ti, mamá dice. Pobre niña, la hacías trabajar desde antes de nacer. ¿Vos querés un mate? Te levantás y te medís y te contanos, tipo, según cómo estés, que siempre desayunás lo mismo. No. A veces me como torta, pan. Que vos venís para la diabetóloga y le decías así, dice, tan chiquita, tan... No sabían que existían en los niños. Un dispositivo de insulina creado por una uruguaya fue preseleccionado en un certamen internacional. Luciana Urruti es diseñadora textil y desde hace 11 años convive con la diabetes. Su enfermedad la ha llevado a conectarse. Que él debutó, su debut diabético, digamos, fue con cetoacidosis. Eso que decía, o sea, porque él el tema fue que durante todo un mes estaba con los síntomas de la diabetes, estaba haciendo el debut y nosotros no sabíamos. Los síntomas era que tomaba muchísima agua, 5 litros de agua por día, comía muchísimo y había adelgazado de peso y siempre estaba cansado. Pero como fue justo en el verano y estábamos de vacaciones, como que todo se relacionaba, bueno, tomaba mucha agua porque era verano, estaba cansado porque íbamos a la playa, iba mucho al baño porque tomaba mucho líquido, pero bueno, realmente estaba en el debut diabético. Tenía un granito en la pierna que no le curaba, no le sanaba y le mandaron a hacer un exudado. Y ahí en la emergencia fue que, bueno, cuando yo le comenté todos esos síntomas que me llamaban la atención, le hicieron un control de glicemia y estaba altísimo. Entonces, como estaba descompensado el organismo porque hacía ya un mes, que en definitiva estaba con diabetes y no estaba medicado, obviamente queda internado y va a CTI. Y bueno, está como una semana en CTI para poderlo estabilizar y para poder aprender lo que es la diabetes. Porque bueno, para nosotros era algo totalmente nuevo, no teníamos ni idea ni de qué se trataba, ni cuál era el tratamiento, ni cómo manejarlo. Uno de los caminos en los que estuve trabajando fue en un aspecto que en realidad para mí es muy importante, que es esto de los kits, ¿no? El kit de verano, el kit de invierno, ¿qué necesitas llevar en tu cartera? ¿Cuán pendiente tenés que estar de que el aparato esté en condiciones, esté como cuidado y que no se te rompa, ni se te caliente, ni se te pierda, como cosas así. Es como un aparatito chiquito, a ver si tengo, acá se ve con el tamaño de la mano, es más o menos un aparatito así. Vale. Esto es lo que me pincha el dedo. Con esto, adentro tiene una tirita. Que la pongo. Acá no tengo nada. Acá tengo un cereal, con azúcar, otro cereal. ¿Sin azúcar? Sí. Y esto es androgel. Ah, mira. Sí. Chupetín. Otra varita. Chicles. Abajo, bueno, además este verano trajimos acá para Santa Teresa, entonces lo teníamos ahí la insulina por el tema de que, bueno, que hacía mucho calor y estamos en una carpa. Entonces, y bueno, y además por eso, él para ir a la escuela usa otro bolsito que no es térmico, está allá. Pero cuando salimos con este que sí es térmico, por eso la diferencia, digamos. Claro, porque si no tiene que llevar la mochila, más este bolsito. Este para la escuela. Este lleva para la escuela porque lo mete adentro de su mochila. ¿Puedo abrir la puerta? Luego el fuego, Dani. Y dejo que ya abierta. Cuando vas a un cumpleaños de 15 ya vas a la cantita chiquita, vas a llevar tremendo bolso a un cumpleaños de 15, ¿dónde lo pones? Entonces,
O sea, la típica que llevas tremendo bolso y todas tus amigas te meten cosas dentro del bolso. Entonces tú después Claro. tus cosas las vas a buscar y tenés que estar revolviendo todo. No, pero a mí para las carteritas chiquitas no puedo usar. Siempre llevo grande. Voy en el ómnibus, por ejemplo, y veo que pues, son muchas horas o estoy en algún lado y van a ser muchas horas, tengo que llevar algún hielito o algo para dejarla. La que estoy usando mismo. Entonces ¿Y tenés uno de esos geles? Sí, los geles refrigerados. Si hacer otro, no yo quiero hacer. Me bajó un poquito. 1,88. Baja solo. Entonces me puse a ver esos problemas, que los problemas de tamaño, los problemas de resistencia, de refrigeración, de carga, tipo de dónde la tenés que meter. La lapicera vieron que es como un dry pen de pizarra, una cosa así, es como larga. Entonces tipo, si uno quisiera no llevarla en la cartera, ¿dónde más la podía llevar? Y en realidad no. ¿Vos qué decís? ¿Te gustaría que estas cosas, viste que cuando yo te contaba del objeto, una de mis ideas era como el tema de los colores y eso, porque a mí me aburrían. Sí, es como medio aburrido. Sí, no, está bueno en realidad, porque sería mucho más práctico, no sería tanto llamada la atención. El tema del gesto de inyección, de que el momento que, como te inyectas en cualquier momento de la vida, desde el liceo hasta la playa, no sé qué, siempre hay, o sea, o te vas al baño, que hay lugares donde no hay baño, porque en la playa no hay baño, o aprendes a hacerlo como al lado de la gente y a que la gente te va a mirar, porque te estás inyectando con una cosa larga y no sé qué. Entonces quería como cambiar eso y me puse también a probar formitas con plasticina de otros gestos con la mano, o otros gestos con la mano, u otros agarres de aparatos o de formas que pudieran minimizar un poco eso, ¿no? ¿Y en el liceo donde te medís en la clase o qué haces? Sí, ahora me voy a la clase. ¿Y en la insulina también te la hacen en la clase? Sí, en la clase voy al baño. Al principio, en cuarto año me ha pasado que me han dicho, ¿qué te estás dando? ¿Te estás inyectando droga? ¿Qué te estás...? Claro, porque no saben, algunos no sabían. Sí, siempre es la broma de la Sí, o en el ómnibus mismo también, que he ido también me han dicho. En el ómnibus me hago un control. En el ómnibus gente que no te conoce te dice que no me conoce. A veces me hago un control, tengo alto y me doy la insulina. Me doy la insulina y las mujeres se miran, ¿viste? Los hombres así, o el guarda, ¿viste? Que a diferencia de que el gesto de inyección es así, el ideal es que te hagas un poco así con la mano, pero si lo haces en el brazo tenés que hacerlo como contra una silla, contra una puerta o algo. Te clavas así y te das así, ¿no? O en la barriga te apretás un poco y te das así. Y con esto la idea era que, yo no tengo nada de ese tamaño, pero la idea era que era una cosita chiquita que vos, el gesto que tenías que hacer era como así. Y acá entre estos dos dedos te queda una bolita que es una bolita de color. Era una lucha para que lo pincharan, porque claro, él decía que era un tratamiento, o sea, no me quiero agredir, decía él, cuando él no se quería pinchar, y no quería obviamente que lo pincharan. Pero después cuando sintió la necesidad de que, bueno, si él no aprendía a pincharse iba a estar dependiendo siempre de no poder ganar su independencia, si no le gustaba como se lo daba a la mamá del amigo, dijo, bueno, yo no podía ir de noche a la casa del amigo a darle insulina. Bueno, y otro aspecto también que para mí era importante, era como meter a estos aparatos como dentro de una corriente de hacer al objeto médico amigable, como de transformar al objeto médico en esa cosa que te acompaña sin ser un peso, como humanizarlo, es un aparato que lo necesito porque tengo esta enfermedad, pero bueno, no pasa nada, no es tipo un objeto médico, un kit de cosas, no sé qué. Y este es un invento mío que se me ocurrió hacerlo, pues yo sí estaba terminando y tal, con la lapicera delante, que le queda, no sé, le puedo sacar todo. Y sobre todo para los más chiquitos, o sea, cuando debutan chiquitos, o sea, enfrentarte a esto, digo, ya que todavía después tiene una aguja en la punta, claro, digo, es medio... más divertido. Bueno, pero no saliste ya. Este macaquito que tiene todo el medidor y eso, y va haciendo por etapas. Y él se siente mal y está, por ejemplo, con 230 y te dice cuánta insulina le tienes que dar. Claro. Sí, en realidad te dice que sería que dar insulina.
No sé, a veces jodiendo, queda como un poco grosero, pero digo que me inyecto droga, porque te preguntan tanto, entonces digo, me inyecto droga. Y todos se empiezan a reír, y al final le digo que no, que soy diabética y que no puedo comer azúcar. Y dice, ay, ¿no te duele? Y yo, no, ya estoy acostumbrada. Por ahí tu idea, digamos, va por ese lado para que el público entienda en qué estás pensando con esto. Sí, en realidad, más que nada, surgió como del hecho de la dependencia que tenemos con los aparatos. Puede ser la noticiera de insulina o también los medidores y eso. Como que intenté trabajar en un aparato que lo que diera fuera como independencia, que uno no lo tuviera que cuidar y que... Tú cursaste el embarazo con diabetes. Ahí me internaron y al otro día nació el BI, por suerte. Filmar a ella. Pero el tema del brazo más bien es en verano por el tema del frío, que me tengo que sacar campera y todo. Y generalmente el tema más bien de mañana, que a las 7 de la mañana cuando tengo que ir al liceo, pues dejó el tema de sacarse camperas y todo para ducharse. Y todos estos bocetos son más de la etapa en que empecé con esta idea en particular a definir formas y a ver cuáles eran las mejores disposiciones de las gotitas de insulina y cómo la agarrabas. Estuve haciendo como pila de agarres diferentes con plasticina, probando la mano. La miniaturización, para mí por lo menos, es importantísima porque significa que no que la diabetes tenga menos presencia, pero sí que no te condicione, como que todo lo que necesitas sea una cosita chiquita, hace que se pueda hacer como más libre. Esta es ¿cómo es? Alarma de la insulina de las 11. Enseña a comer más sano, sin lugar a dudas. Te sacas, quieras o no, te sacas la fritura. No fue difícil cambiar eso, porque nosotros ya éramos de comer sano. Para nosotros es fundamental el tema de lo que es la difusión de la información sobre diabetes. Y bueno, por ejemplo, el tema de la movida, lo que decía Alejandro, del Día Mundial de la Diabetes, nuestro principal objetivo es eso, o sea, que el tema de diabetes salga en los medios y bueno, y poder difundir información y que bueno, que no es un tabú, que no es una limitante, sino que es una condicionante, que bueno, que se pueda hacer de todo, como es el lema de la fundación, que con diabetes se puede. Entonces bueno, mostrar que realmente podés hacer todo, Alejandro puede hacer su vida normal, no está limitado a nada más que bueno, tiene que controlarse y bueno, llevar una vida ordenada, pero una vida ordenada como la teníamos que tener todos. No me acuerdo de un dicho de un médico que me vino a ver del SEM cuando yo tuve un bajón, fue, vos tenés que amigarte a la diabetes y tratar de llevarla a la diabetes. Entonces vos tenés que ser amiga de la diabetes, es decir, como un amigo. Que el aparato lo llevas a todos lados, ¿entendés? Tratar de... porque es así. Yo voy a hacer, ya dije, algo voy a hacer alfajores. Y otro tipo de galletitas, yo qué sé, que tengan relleno, yo qué sé. Porque viste las que hay ahora son solo una formita y son común y corriente. Entonces, viste, hay cosas que me pongo a pensar, yo qué sé, como tipo un waffle o esas rellenas. Si vas, una crema, algo que hagas, no sé, algo voy a inventar yo, dije.